Hola amante de lo desconocido, soy el viajero de las sombras y hoy te traigo un misterio que helará tu sangre. Hace décadas, una antigua prisión fue clausurada tras sucesos inexplicables. Hoy reabren sus puertas para investigar gritos que emergen desde el interior. En particular, la famosa celda número 11 encierra marcas de uñas arañando sus muros y un oscuro secreto que pocos se atreven a contemplar. ¿Te atreves a descubrir qué se oculta tras las rejas de la celda 11? Ponte tus auriculares. Sumérgete en la penumbra de este relato y prepárate para sentir el aliento invisible que susurra desde lo más profundo de la oscuridad. En nuestro mundo existen fenómenos que muy pocas personas han visto o experimentado. Ecos de lo inexplicable, huellas de lo sobrenatural y voces que penetran hasta tu propia piel. Aquí, donde el miedo se funde con la curiosidad, cada latido cuenta antes de adentrarnos. Te invito a dejar en los comentarios una frase corta relacionada con el tema principal, por ejemplo, uno más. Ya son 11. Tu participación ayuda al canal a crecer y a atraer a más buscadores de lo oculto como tú. Si este tipo de relatos te eriza la piel, regálanos un like al hacerlo. Le indicas a YouTube que más almas inquisitivas merecen escuchar esta historia cuando estés listo. Respira hondo y acompáñame al interior de la celda 11. Atravesamos el pesado portón de acero oxidado y nuestras linternas dibujaron haces temblorosos sobre las losas fracturadas del patio interior. El aire estaba viciado, cargado con el olor ácido de la herrumbre y una humedad tan espesa que cada aliento se convertía en un pequeño nado contra una corriente invisible a medida que avanzábamos. El silencio pesaba tanto como las cadenas, que colgaban de la fachada, balanceándose apenas con un susurro de viento. Las paredes del corredor principal exhibían restos de grafitis obsesivos, números tachados, símbolos indescifrables y promesas grabadas con piedra punzante por quienes creyeron comunicarse con fuerzas invisibles. El equipo iba en fila india, pisando baldosas levantadas, mientras grabábamos cada centímetro con cámaras infrarrojas. Un murmullo incesante nos acompañaba, el crujir de nuestra propia incertidumbre. Cerca de la celda 11, el pasillo se estrechaba hasta convertirse en un umbral que casi intimidaba. La puerta, cubierta de óxido, parecía derretirse en el marco, allí entre la penumbra. Eran visibles las primeras marcas, surcos verticales, profundos como si unas manos desesperadas hubiesen arañado la piedra para suplicar auxilio. Una de las luces resbaló sobre esas hendiduras y en esa fracción de segundo creímos ver un rastro de polvo desprenderse como un suspiro extinto. El oficial Ramírez, un veterano curtido en decenas de redadas, negó con la cabeza y alzó la cámara para grabar en primer plano. Mientras tanto, yo activé el micrófono de ambiente para captar cualquier resonancia. Entonces, un grito desgarrador rebotó contra los muros. Su origen resultó imposible de localizar, un alarido infantil, agudo y cargado de pánico, que produjo un sobresalto colectivo. La voz se detuvo y unas pisadas rápidas retumbaron en el pasillo, mezclándose con un silencio más denso. Ramírez avanzó, examinando cada puerta con cautela creciente hasta que llegó a la 11. La cerradura cedió con un chirrido prolongado. Al pulsar el pestillo, la puerta giró con lentitud, como si algo quisiera retenerla. Entró primero, luego, lo vimos desaparecer en un halo de polvo iluminado. Al cabo de un par de segundos, el pasillo se quedó vacío. Llamé su nombre, pero mi voz rebotó sin respuesta. Entonces, un golpe sordo nos alertó, la reja tras él se había deslizado, dejando un vacío que parecía tragarse la luz. Nos acercamos y notamos que la manija exterior giraba sin efecto alguno. Intentamos abrir con palancas, con ganzúas, con fuerza bruta. Nada. Dentro, el oficial Ramírez golpeaba el metal desde el otro lado, su silueta recortada por el haz de su linterna. Intenté gritarle, «Estamos aquí, aguanta», pero mi voz se quebró. En esos instantes, su luz oscilante dejó ver algo más sobre el suelo de cemento. Un rastro de huellas húmedas que conducía hacia el fondo de la celda.
El brillo lo delataba como un camino sangriento que no pertenecía a ninguno de nosotros. Ramírez dejó de llamar y lentamente se agachó para alisar una de aquellas huellas con el dorso de la mano. Luego, en un susurro, preguntó: ¿Lo ves? Su voz, pese al miedo, se atenuaba. Le pregunté qué. Pero el eco de los golpes había sido reemplazado por un nuevo sonido, garras rasguñando desde dentro de la pared opuesta. Cada arañazo resonaba como un puñal contra el silencio, seguido por un roce breve, húmedo, como si algo se retorciera para salir. El oficial se levantó de un salto, apuntó con la linterna a la esquina más oscura y allí, entre sombras impenetrables, percibimos un leve titilar como el reflejo de un ojo muerto. Entonces, un murmullo se deslizó por el aire tan bajo que lo escuchamos con el corazón latiendo en las sienes. Tenía ritmo pausado, casi cadencioso, uno más. Nos miramos, incrédulos. Pero no nos dio tiempo a reaccionar. Una ráfaga de aire helado barrió la celda, aventando el polvo y haciendo que las cámaras captaran un destello fugaz. Ramírez retrocedió de sopetón, tropezó con un escombro y cayó justo cuando la puerta se cerró con un estruendo metálico que hizo temblar todo el bloque. Quedamos afuera, escuchando su respiración agitada y sus llamadas amortiguadas. Golpeamos incansablemente, pedimos apoyo por radio. Las palancas se doblaron sin éxito. Fue entonces cuando el oficial Hernández, junto a mí, se apoyó contra el muro y notó algo que heló nuestra sangre. Las marcas en el interior de la celda habían ganado profundidad y entre los surcos aparecieron letras recién grabadas, formando un recado que palideció toda esperanza. Ya son 11. La oscuridad de esa sentencia colmó el corredor de un silencio abrumador. Nadie se atrevía a mirarme. Pero en mis oídos resonaba la respuesta no dicha: éramos 12 ese día. Uno más y la cuenta no cuadraba. La celda, encerrada un siglo, había cobrado un nuevo prisionero por nuestras propias manos. Al amanecer, la celda 11 seguía tan impenetrable como un sarcófago de hierro. Las ruinas del pasillo se extendían ante nosotros como un laberinto petrificado. El oficial Hernández y yo retrocedimos apenas unos pasos al descubrir el nuevo mensaje grabado en la pared. Ya son 11. Aún podíamos sentir ese aliento gélido que había sellado la puerta desde dentro, como si el propio muro respirara con vida propia. Llamamos refuerzos por radio. La voz de la central tardó en responder, enmarañada por estática y un murmullo lejano que nadie más parecía captar. El técnico de la base afirmó que las cámaras se habían reiniciado justo en el instante en que el traqueteo metálico cerró la puerta. No había registro visual de lo que había ocurrido dentro. Mientras, el sargento brilló su linterna, buscando resquicios donde apoyar las palancas. Ninguna herramienta pudo revertir el cierre. Volvimos a escuchar asomos de golpes desde el interior. Golpes monótonos, como si algo o alguien quisiera avisar que estaba consciente. De repente, la radio cobró vida con la voz de Ramírez, distorsionada, y queda susurrando: aquí alguien habla. Pero no es yo. El murmullo se mezcló con una frecuencia que heló nuestra sangre, la misma cadencia lenta de uno más, interrumpida por un filo de estética. Quisimos responderle, pero el helicóptero de la unidad de drones situados en el techo no transmitía audio, solo imágenes térmicas borrosas. En esas siluetas difusas, Ramírez parecía agachado, rodeado de figuras humanas estirándose, rostros alargados y retorcidos contra las paredes. Decidimos arriesgarnos. El cabo Miranda se ofreció a entrar de un salto y forzar la reja desde dentro. Equipado con chaleco antibalas y su linterna táctica, presionó los ojos de la cerradura con un kit de ganzúas sutiles. A los pocos intentos, un clic seco resonó. La reja cedió y chirrió mientras se abría en su tope. El pasillo quedó en penumbra, iluminado solo por los destellos azules y naranjas de nuestros equipos infrarrojos y térmicos. Miranda desapareció tras la puerta. Pocos segundos después, un alarido agudo nos sacudió el pecho. Hernández y yo corrimos al interior sin esperar más.
el ambiente olía a humedad rancia y cloro viejo. Encendimos nuestras linternas, los muros estaban cubiertos de símbolos que antes no existían. Un tridente invertido, una espiral rota. Y cientos de huellas diminutas dibujadas con un material oscuro y grasiento. El eco de nuestros pasos hizo vibrar el suelo, lanzando sombras caprichosas que se alargaban como tentáculos. «Ramírez», grité mientras miraba al fondo de la celda. Allí yacía el cabo Miranda, en posición fetal, temblando. No respondía a estímulos. Sus ojos estaban en blanco, y sus uñas, antes intactas, se habían encogido como pezuñas angulosas. Al observarlo mejor, noté que las marcas de uñas de las paredes habían cambiado, ahora aparecían grabados nuevos, más finos. Como la firma de alguien diminuto y desesperado, formaban una frase zigzagueante, faltan dos, de pronto, un sonido de pasos lo retumbaron, no solo los nuestros, sino otro ritmo pausado que emanaba desde la pared trasera. Una fisura vertical de apenas 1 centímetro vibró y se expandió hasta abrir una grieta suficientemente amplia como para asomarnos. Hernández apuntó con su linterna y vio un rostro, un perfil blanquecino, con agujeros en lugar de ojos y un boquete informe por boca. El rostro salió a la penumbra, pegado a la superficie, sin cuerpo ni volumen. Al contacto de la luz, retrocedió con un vendaval de aire helado que hizo bailar los pelos de nuestro cuello. La criatura habló, pero no articuló palabras, solo emitió una vibración gutural. Un murmullo que resonó en nuestros tímpanos como si la pared sangrara sonidos. 2. El eco hizo temblar los hierros de la puerta. Miranda recobró conciencia y se levantó de un brinco, gritando que huíamos. Le dijimos que se calmara, pero él apuntó con su linterna al interior de la pared y exclamó: «Está abriéndose». En el espacio entre bloques, unos fragmentos de hueso cayeron al suelo, susurrando al desmoronarse. La grieta siguió formando un arco, permitiendo el paso de una niebla densa y gris. De su interior emergió un grupo de siluetas corpóreas, de tamaño humano pero distorsionadas, con extremidades demasiado largas y torsos desproporcionados. Avanzaron en fila india, moviéndose con la cadencia del lamento, sus cabezas ladeadas, sus bocas abiertas en gritos mudos. Cada una llevaba marcadas las mismas iniciales, los números del 1 al 10, tallados en la carne como una secuencia macabra. El primero nos observó con esos ojos huecos y pronunció, en un tono que no era su voz: «Ahora somos 11». De inmediato, el pánico nos paralizó. Armados con palancas, gases lacrimógenos y pistolas, disparamos sin acertar a ninguna figura. Las balas rebotaban contra la neblina. Cada golpe producía un pitido metálico que amplificaba el caos. Sentí algo frío rozar mi nuca y me giré. La criatura numerada con el 12 se había desprendido de la pared tras nosotros. No había existido. Antes sí. Sin embargo, ahora estaba aquí, respirando con un silbido rasposo. Se deslizó hasta el centro de la celda, erguida, examinándonos sin pestañear. Su mano se alargó como un gancho y trazó un número 12 en el aire. Flotando sobre el suelo polvoriento, Miranda gritó y huyó hacia la puerta. Trepó la reja y cayó al pasillo exterior, rasgándose el uniforme. Hernández y yo cruzamos la mirada. Sabíamos que solo uno pudo escapar. Nos precipitamos tras él, dejando la terrorífica fila de sombras atrás. Al salir, observamos la celda de reojo. Las cámaras ya funcionaban de nuevo, pero no mostraban nada. Solo registraban el interior saturado de niebla y el suelo manchado con restos de material óseo. La voz de Ramírez llegó esta vez nítida por los altavoces. «Vengan rápido. No estoy solo». No estamos solos, pero su tono había cambiado, ya no era humano. Fue entonces cuando, en silencio, alguien escribió en el exterior del marco de la puerta un único mensaje con sangre reseca: «Hoy faltan dos». La noche había caído por completo cuando salimos de la prisión, exhaustos, tambaleándonos entre sirenas y destellos intermitentes de los focos policiales. El aire de la avenida sabía a humo y miedo. Hernández sostenía a Miranda por un hombro, sujetándolo antes de que cayera al asfalto.
Sus ojos seguían fijos en la celda, como si esperara que las sombras brotaran de sus entrañas en cualquier momento. Nos condujeron hasta el estacionamiento trasero, donde una patrulla de refuerzo aguardaba a nuestro lado. Al descender, el olor acre del gas lacrimógeno se mezclaba con el sudor y la sangre reseca. Un par de paramédicos se acercó. Miranda, incapaz de articular palabras. Sus uñas quedaban marcadas en los estribos de la camioneta. Hernández me lanzó una mirada cargada de culpabilidad, como si el haberle empujado dentro hubiese desatado esa pesadilla. Nos montaron al vehículo, que arrancó a toda velocidad. Entre bocinazos y reflectores azules me dediqué a observar el retrovisor. La prisión se recortaba contra el cielo negro, una silueta mutilada con ventanas vacías que parecían cráneos. Por un instante, creí vislumbrar el destello de un ojo transfigurado en una de las rendijas. Dudé si era mi imaginación. El capitán Ortega nos esperaba con el chaleco impecable y el ceño fruncido. Tras escuchar el informe, adelantó que necesitábamos evacuar el perímetro y aislar el lugar. No obstante, su voz tembló cuando le dije que Ramírez aún permanecía dentro. Él guardó silencio, horrorizado, y murmuró si su voz no era la suya. Entonces corro peligro de perderlo para siempre. Mientras Hidalgo, el jefe de criminalística, analizaba las imágenes térmicas, Hernández se levantó tambaleante. Su uniforme roto, cubierto de polvo, contrastaba con su semblante demudado. Vi algo imposible, balbuceó. Miró al capitán con ojos hundidos. Los números no solo estaban pintados o grabados, surgieron sobre la carne de aquellos seres, y ahora se me clavan en la mente. Siento espinas bajo la piel hasta ese momento. Nunca lo había oído quejarse de dolor físico. Una oleada de pánico recorrió la sala. El capitán ordenó reforzar la seguridad y convocar al párroco José Villarán, especialista en fenómenos paranormales. Mientras esperábamos su llegada, me quedé solo con Hernández en la sala de crisis improvisada, bajo un puente elevado. El murmullo lejano de los drones sobrevolando la prisión retumbaba como un latido siniestro. Le pregunté a Hernández si creía en maldiciones antiguas o pactos diabólicos. Él negó con la cabeza, pero se llevó la mano al pecho justo donde comenzaban a arderle las costillas. Este lugar, la celda 11, es un nido de algo primigenio. No es solo un espíritu iracundo, sino una conciencia colectiva de almas atrapadas que se nutre de los vivos. Hemos añadido nuevos integrantes a su legión. Mientras hablaba, su mirada se cristalizó y sus pupilas se expandieron. Un brillo enfermizo se encendió en su iris como un reflejo metálico. Me di cuenta de que la respiración se le aceleraba. Las luces fluorescentes de la sala crepitaban y proyectaban sombras en las paredes, ondulando al compás de su agitación. Fue entonces cuando, de pronto, detuvo su discurso y musitó: «Lo oigo, está aquí». Giré hacia la puerta, temiendo el más mínimo ruido, y sentí un viento gélido deslizarse por las rendijas. El aire se tornó opresivo, como si el pasadizo se hubiera convertido en una garganta exhausta. Nos cubrimos la boca. Un murmullo apenas audible se deslizó por la rendija inferior de la puerta blindada. Era un cántico gutural. Una letanía entrecortada. 5 o 6. El número colmó el corredor de un silencio espeso. Ninguno de los presentes se atrevió a exhalar. Yo adiviné que esa voz provenía de la propia pared. Tanteaba el pasaje buscando grietas, alimentándose del miedo. Hernández reculó y se apoyó contra la mesa de conferencias con las manos temblorosas. Intentó hablar, pero su voz se ahogó. En ese instante, el párroco Villarán irrumpió en la sala. Sudoroso y con el rosario colgando del cuello, llevaba un maletín forrado de símbolos y un grueso crucifijo de hierro oxidado. Saludó con la cabeza y, al vernos pálidos, dejó escapar un suspiro grave. Sacó un pequeño libro de páginas amarillentas y lo abrió. Eran rituales de protección y exorcismo. Nos advirtió que lo que íbamos a enfrentar no era un ente único, sino una concatenación de voluntades atrofiadas que habían encontrado en la celda 11 un umbral hacia nuestro mundo.
entonó una plegaria en latín. Mientras dibujaba un círculo con polvo de sal bendita alrededor de la puerta, la atmósfera cambió, el aire se tornó pesado y el murmullo malicioso se detuvo abruptamente. Villarán alzó la vista y señaló mi pistola de servicio. La noche anterior. Temblé al volver a comprobar el cargador, faltaban balas, aunque juraba haberlo recargado entero. El párroco afirmó que los entes robaban nuestra energía de combate, drenando el coraje y la determinación. Por cada bala perdida, un pedazo de tu voluntad se desvanece. Sin esperar más, el capitán Ortega autorizó un nuevo ingreso. Éramos 4, equipados con cámaras, crucifijos, sal bendita y balas. Nuestro objetivo cambió, no solo rescatar a Ramírez, sino contener esa ola de espectros antes de que se extendiera. Sabíamos que, si entrábamos de nuevo, el precio podría ser nuestra propia cordura antes de cruzar la puerta blindada. Villarán colocó un talismán en la empuñadura de la cerradura y recitó Quod invisibilia creduntur per amundi sunt constituta. Luego, con voz firme, nos miró a los ojos y sentenció: no habrá vuelta atrás. Somos la resistencia contra 11 legiones engordadas en la crueldad. La puerta cedió con un chirrido infinito. Al instante, un torrente helado salió disparado y borró las líneas de sal. Aún así, el círculo resistió apenas. Respiré hondo, aseguré la linterna a mi casco y di el primer paso hacia la celda 11. Hernández me siguió de cerca, Miranda cojeaba más que antes y Villarán sostenía el crucifijo como un escudo viviente. En el umbral, las sombras se retorcían con un gemido lastimero. Un murmullo brotó desde la pared. 7, 8, era el comienzo de la cuenta, un himno de almas hambrientas. Y su coro reclamaba un tabulador perfecto. 11, atravesamos la penumbra, decididos a romper el ciclo, atravesamos el umbral como navegantes en un mar de tinieblas. Cada uno de nosotros sintiendo el peso de la fragilidad humana ante lo imposible. La luz de las linternas cortaba el aire en vetas temblorosas mientras avanzábamos. El frío penetraba hasta los huesos y un hedor antiguo, mezcla de excrementos, descomposición y sudor reseco, nos envolvía. El suelo crujía con fragmentos de yeso y en cada respiración sentíamos que la propia atmósfera se obstinaba en retenernos. El murmullo retumbó de nuevo, más cerca, resonando contra las tuberías rotas que colgaban del techo. 8, 9. La voz parecía multiplicarse como si existieran no 1, sino 11 fantasmas a la vez contando nuestro paso hacia el final. Hernández tropezó y se aferró a mi brazo. Sus dedos estaban sorprendentemente fríos, casi glaciares. Su mirada, antes nublada por el terror, ahora brillaba con determinación. Su voz tembló: si llega a 11, nos convertiremos en legión. Al otro lado, Miranda avanzó con esfuerzo, cojeando, sosteniendo el crucifijo de Villarán como escudo. Vi como los símbolos grabados en el hierro de la puerta parecían latir, expandiéndose y retrayéndose al ritmo de los conteos. Me di cuenta entonces de que no estábamos solos. A nuestra espalda, las sombras se agolpaban en la entrada, conformando siluetas humanas que imité sus movimientos, un tambaleo monótono de cuerpos siniestros, brazos colgando, cabezas girando al compás de un himno muda. De pronto, un golpe seco sacudió el muro izquierdo. Un pedazo de ladrillo se desprendió y rodó por el suelo, revelando un hueco diminuto. Hernández se agachó y, con la linterna entre los dientes, iluminó el interior. Allí, detrás de un órgano de cables rotos, descubrió un extremo de cadena, sujeto a un ancla de hierro incrustado en la pared. Parecía un equipo de contención improvisado. Tal vez podamos tirar de esto para romper el sello, susurró, apoyado en un extremo de su palanca. El capitán Ortega nos había advertido sobre las cadenas antiguas. Si las descolgábamos por completo, interrumpiríamos el flujo de energía que alimentaba a las voces. Con cuidado. Miranda y Hernández tiraron al unísono. La cadena crujió, cada eslabón como un lamento ahogado. Al quinto eslabón, un gruñido gutural resonó desde la pared opuesta. Las figuras que nos rodeaban retrocedieron un instante.
y aprovechamos para arrastrar la cadena hasta el suelo. Un estallido cegador sacudió la habitación, un relámpago de calor insoportable que barrió nuestras linternas y dejó el lugar temporalmente a oscuras. Cuando recuperé la visión, noté algo distinto. Los símbolos ardían en un rojo incandescente, fundiéndose contra la piedra. Las voces, en lugar de susurrar, lanzaron un aullido coral que nos dejó los oídos zumbando. Miranda cayó de rodillas, vomitando un líquido oscuro que brillaba bajo la linterna. Son las almas, están luchando por aferrarse, jadeó, entre convulsiones. Villarán se arrodilló junto a él. Colocó la palma de la mano sobre la frente del cabo y recitó un salmo en griego antiguo. Un torrente de luz azul brotó del crucifijo y se elevó en una columna hasta el techo. El coro fantasmal vaciló. Sentí que el muro entero se estremecía, como si el edificio suspirara con nosotros. Aprovechando esa pausa, Hernández y yo comenzamos a jalar con más fuerza la cadena. El eslabón final cedió y surgió un chirrido ensordecedor, una grieta. Longitud se abrió de par en par, revelando un túnel estrecho que descendía en penumbras. Del interior brotó una ráfaga de aire caliente cargado de susurros de agonía. En ese instante, escuchamos a Ramírez. Su voz ya no era el eco metálico, ni el murmullo deformado, rugió lleno de furia y desesperación. No saldrán de aquí. Se quedarán para siempre. La luz azul del exorcismo iluminó su silueta, Ramírez, encorvado, envuelto en cadenas etéreas que surgían de las paredes. Sus ojos eran dos pozos negros, irreconocibles. El oficial Ortega gritó órdenes por el radio y avanzó para sujetarlo, pero retrocedió con horror cuando vio que las cadenas traspasaban su uniforme, arañando la tela y la carne. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No podíamos rescatar a Ramírez porque él mismo se había convertido en parte del coro. Susurros ajenos se filtraban a través de su garganta, mezclándose con su grito. Si intentábamos romper la cadena, arriesgábamos desgarrar su alma en 1000 fragmentos. El párroco cerró los ojos, murmuró una plegaria y colocó la mano sobre mi hombro. El sacrificio es inminente, dijo con voz queda. Solo una voluntad ajena puede liberar a la legión sin destruir al prisionero. El silencio llenó la celda mientras Miranda, aún temblando, nos miraba con ojos húmedos. A su lado, Hernández asintió. Habían tomado una decisión sin pronunciar. Palabra de Ortega retrocedió y conmigo a la cabeza me acerqué al borde de la grieta. Dentro percibí rastros de luz, una neblina lechosa que reptaba como gusanos bajo el suelo. Comprendí que ese conducto era el canal que conectaba la celda con el lugar donde se forjaron los símbolos, quizás con el infierno mismo. Con un gesto lento, Villarán alzó el crucifijo y lo sumergió en la fisura. El metal vibró y un coro de voces se alzó ensordecedor. De pronto, todo estalló en un torbellino de chispas azules y negras. Sentí que me levantaba del suelo. Vi a Hernández flotando, a Miranda cubierto de destellos, a Ortega con el rostro desencajado. Ramírez se acercó tambaleante, sus cadenas empezaron a romperse de adentro hacia afuera, y en ese momento su grito se transformó en un alarido de alivio. Como el renacer de un espíritu liberado, la grieta se cerró con un estruendo, tragando el crucifijo y la cadena. Las luces se restablecieron y el calor disminuyó, dejando la celda envuelta en un silencio que ya no oprimía sino que liberaba. Las marcas de uñas en las paredes se habían quebrado, desplazándose en fragmentos polvorientos que se desvanecían al contacto con el aire. La cuenta había sido interrumpida y el 11 había quedado huérfano. Nos refugiamos en la penumbra de la entrada mientras Villarán nos asistía para recomponernos. Ramírez, libre de las cadenas, lloraba envuelto en su uniforme rasgado. Hernández bajó la mirada y con voz ronca susurró: «Lo logramos, pero ¿a qué costo?». Yo solo podía agradecer que las 11 voces se hubieran silenciado al fin. La madrugada nos recibió con un silencio pesado, casi reverencial. Cuando finalmente salimos de la zona de aislamiento,
El resto de la unidad se retiró al campamento base, pero nosotros nos quedamos observando la celda 11 desde el otro lado de la verja contaminada. El aire helado crujía al expirar como un lamento retenido. Ramírez, aún tembloroso, apoyó la palma de la mano contra el barro de la pared exterior. Sus dedos se hundieron en la suciedad y, al retirarlos, la tierra manchó su uniforme con un rastro oscuro. Parecía buscar algo, un eco, una brisa residual. Pero solo halló un susurro casi imperceptible que le erizó la piel. Tras unos minutos, su expresión cambió. Sus ojos, antes vidriosos por el pánico, adquirieron un brillo febril. Se giró y murmuró una frase gutural que ninguno entendimos de inmediato. Su despiertan, desde dentro de mí. Aquellas palabras retumbaron en nuestra mente como un golpe sordo. Hernández dio un paso al frente para sujetarlo, seguro de que el shock había alterado su juicio. Sin embargo, Ramírez alzó la voz con un tono firme. Mi cuerpo no es mío. Sigue atrapado allí. Un escalofrío recorrió la comandancia temporal. Decidimos evacuar la zona y trasladar al oficial a un hospital de campaña antes de intervenir de nuevo en la prisión. Mientras Herrera, el médico forense, revisaba sus constantes, yo revisé las grabaciones térmicas de la reja. En la pantalla, junto al esqueleto óseo que antes imaginamos mis líderes del coro, un par de siluetas fantasmales parecían orbitar alrededor de Ramírez. Sus contornos eran difusos, pero su forma humana era innegable. Un sentimiento de urgencia se impuso. Si dejamos que esas entidades se aferraran a él, jamás los recuperaríamos. Por la tarde, reunimos al núcleo superviviente en una sala improvisada bajo un puente elevado. El capitán Ortega, pálido y exhausto, nos miró a cada uno con semblante grave. La única luz provenía de un halógeno parpadeante. Villarán desplegó un viejo pergamino donde se leían fórmulas rituales y símbolos astrológicos. Con voz trémula admitió que no existía manual alguno para exorcizar esa concatenación de voluntades. La Legión había prendido raíces en dos planos a la vez, el material y el espiritual. Afirmó que la única manera de purgar la maldición era realizar un despertar inverso, invocar la misma energía que alumbró el mal, pero revertida por completo. Esa noche, mientras se recolectaban reliquias y sal bendita, Ramírez permaneció en una camilla recibiendo medicación para la ansiedad. Cada vez que alguien rozaba su piel, se incorporaba como impulsado por un resorte invisible. Su mirada fija en la pared que albergaba la celda. De sus labios escapaban fragmentos de una letanía numérica confusa que superponía el conteo original. 8, 12, 13. Era un mensaje distorsionado, pero su ritmo conservaba el mismo pulso melódico del muro. Nos dimos cuenta de que la cárcel ya no era el único umbral. Ramírez mismo era ahora un eslabón frágil entre dos mundos. Al amanecer, la luna proveyó una luz espectral para guiar nuestro segundo ingreso. Volvimos con un grupo reducido. Villarán, Hernández, el cabo Miranda y yo. Llevábamos cadenas bendecidas, cálices con agua pura y el crucifijo consagrado. Ramírez entró último, caminando con paso dubitativo. El eco de nuestras botas retumbó por el corredor, despertando a las figuras sombreadas que creíamos extinguidas. Las marcas en las paredes habían retrocedido unos centímetros como agazapándose. Sin mediar aviso, una ráfaga fría corrió a lo largo de los pasillos y nos envolvió, obligándonos a cerrar los ojos al abrirlos de nuevo. El espacio había cambiado, el pasillo se alargaba más allá de cualquier proporción lógica, como si la celda se hubiera expandido hasta alojar un laberinto. Los símbolos grabados en el piso relucían con un fulgor nacarada y de sus líneas emanaba un zumbido que vibraba en el cráneo. Sentí el peso de cientos de miradas desde la oscuridad. Ramírez, impulsado por una fuerza ajena, avanzó hacia el centro del corredor, seguido por un cortejo de sombras diminutas asomándose entre las paredes. Cada figura repetía la misma cuenta en un eco coral. 4, 5. Villarán levantó el poderoso crucifijo y comenzó a recitar un verso en latín tan seco que cortaba el aire.
Nosotros formamos un semicírculo tras él. Alzando las cadenas en alto, la resonancia de las cuerdas metálicas se mezcló con la letanía espectral, produciendo un choque sónico que retumbó en el techo. Un vórtice de niebla surgió ante nosotros, difuminando los pasillos y revelando, por un instante, un ojo gigantesco que nos observaba desde el final del corredor. Fue entonces cuando Ramírez se detuvo y, con voz firme pero desconocida, entonó la contraletanía, una sucesión de números invertida, pronunciada con claridad tras su garganta rasposa. Cada dígito que nombraba provocaba el parpadeo de los símbolos del suelo. Las figuras se encorvaron, y el ojo al final del pasillo se contrajo, como si temiera perder su presa. Villarán inclinó el crucifijo y lo posó sobre la palma de mi mano. Era mi turno de proseguir el ritual. Con todo el valor que pude reunir, avancé junto a Ramírez. Él susurraba la secuencia final y yo repetía sus palabras. El eco chocaba contra los muros, haciendo crujir la prisión, tejiendo un temblor seco del vórtice oscilaba, desgarrando fragmentos de espacio. En el clímax, junto a la puerta de la celda 11, Ramírez tomó la cadena bendita y la arrastró por el símbolo central. Un estallido de luz surgió del suelo, impregnando el pasillo con una calidez inusitada. La niebla se disipó, llevándose las voces, las grietas y la oscuridad. Al caer el fulgor, el corredor recobró sus proporciones originales. La puerta de la celda 11 se cerró con un clic final, sellada no por hierro, sino por un silenciado conjuro. Miré a Ramírez, su rostro pálido pero sereno. Dejó escapar el último vestigio de la letanía. Las sombras que lo rodeaban se disolvieron en motas de polvo que danzaron en el haz de luz. Salimos en absoluto silencio. Fuera, el amanecer pintaba el cielo de carmesí. Ramírez alzó la vista, como despertando de un sueño pesado. Con voz suave y un dejo de alivio, murmuró: «La puerta está cerrada». Pero, al mirar el muro exterior de la prisión, distinguimos unas pocas marcas nuevas, casi imperceptibles, una sola palabra garabateada con sangre vieja, 1, al cruzar el umbral exterior. El mundo pareció suspenderse en un instante, de quietud absoluta. El carmesí del amanecer teñía cada grieta de la vieja prisión, y a la luz naciente, los muros de piedra lucían menos amenazantes, como testigos petrificados de un pasado que nunca imaginamos. Sin embargo, la serenidad era una ilusión, un suave zumbido se filtraba desde el interior, resonando bajo nuestros pies con un pulso tan sutil que solo el nervio más entrenado podía percibirlo. El capitán Ortega dio la orden de dispersarse, para inspeccionar el perímetro y recabar pruebas de posibles fugas. Mientras tanto, Villarán, con su rostro aún ensombrecido por el cansancio del ritual, extrajo un pequeño frasco de vidrio sellado con cera roja. «Este es el velo de aislamiento», explicó en voz baja. «Contiene ceniza del manuscrito original donde se tallaron los primeros símbolos. Con él podemos reforzar el vínculo que hemos sellado, evitando que las voces encuentren fisuras». Para escapar, Hernández recuperó el talismán fracturado de la empuñadura de la puerta y una hebra de cabello de Ramírez, impregnada con el sudor de su agonía. Siguiendo las instrucciones del párroco, trazó un círculo intermedio en el suelo, formando un triángulo de protección entre el talismán, el cabello y la ceniza. Cada paso del trazo liberó un escalofrío que subió por la columna vertebral de quienes observábamos. Villarán rezó un verso final en griego, mientras evocaba el nombre de un antiguo espíritu guardián de límites. Una brisa ligera levantó un remolino de polvo que giró en el centro del triángulo. Bajo la fina capa terrosa se reveló un surtidor de piedra grabado con runas olvidadas. Era un alambique primitivo, un conducto diseñado para evaporar la esencia de aquello que se conjuraba. Con sumo cuidado, Villarán vertió la ceniza gota a gota en la hendidura del surtidor, luego colocó el cabello sobre ella y finalmente selló la mezcla con el velo de aislamiento. Un siseo tibio emergió de la piedra, como si exhalara un suspiro de alivio. Mientras observábamos el ritual, el murmullo bajo la prisión se intensificó y adquirió un ritmo irregular, parecido al palpitar de un corazón herido.
El sonido vibraba en las varillas metálicas de la verja y reverberaba contra el asfalto. Ramírez, cuyos movimientos aún mostraban rastros del tren, alzó la cabeza y fijó su mirada en el viejo muro. Lo oigo. Murmuró con voz rasposa. Es un eco, un reproche que no cesa. ¿La prisión no quiere dejar de ser legión? Intrigados y con el pulso acelerado, nos acercamos al perímetro para buscar registros acústicos. El equipo técnico colocó micrófonos de contacto sobre el pavimento y las pilas de escombros. En los monitores, la forma de onda resultó inesperada, un latido múltiple, conformado por 11 pulsos sincronizados entre sí. Cada pulso se diferenciaba por su frecuencia, uno grave y profundo, otro agudo y tembloroso, un tercero retumbante y estridente. Pero todos seguían el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De pronto, la 10ª frecuencia se fragmentó en 3 tonalidades distintas, dando lugar a un eco residual. El técnico de audio palideció y advirtió que detectaba fragmentos disonantes entre las frecuencias 10 y 11. Esas disonancias sonaban como una risotada amarga, seguida por un susurro que claramente decía 13. Un murmullo de todos nosotros cayó con estrépito contra la noche. Comprendimos entonces que el sello, aunque exitoso en capturar los 11 primeros ecos, había generado inadvertidamente una resonancia nueva, un eco inextinguible que emergía de la misma grieta del espacio-tiempo. No era solo la prisión, era todo aquel que hubiese sido tocado por la Legión durante el ritual. El capitán Ortega decidió que debíamos regresar a la base para planear un contraataque. Sin embargo, justo cuando nos dimos la vuelta, un crujido seco resonó detrás de nosotros. Los escombros de un viejo bloque de concreto se desmoronaron y de entre los restos surgió una figura encorvada. No era humano ni sombra de humano, sino la silueta espectral de un prisionero perdido en el tiempo. Vestía un uniforme carcelario ajado y sus manos aparecían imantadas de cadenas etéreas que colgaban como zarcillos. La criatura alzó la cabeza y nos miró con ojos huecos. Su voz, aunque distante, llevó un matiz dolorido. 13. Un chasquido gutural cortó el aire cuando se alzó una tercera mano fantasmal que emergía de su hombro izquierdo. Cada mano alzó el puño contando con los dedos el número mortal, primero el 1, luego el 2, el 3 hasta el 13. Bajo su presión, las varillas de la verja temblaron y un vaho oscuro se condensó a nuestro alrededor. El coronel a cargo del equipo secundario disparó su linterna táctica contra la criatura, pero su luz la atravesó como si fuese un cristal ahumado. El espectro alzó las manos y, con un movimiento lento, trazó el número 13 en el aire. A cada trazo, el suelo retumbaba con el murmullo de voces distorsionadas que parecían surgir de debajo de nosotros. Las runas del triángulo de protección se iluminaron con un fulgor tenue y el triángulo rebrotó con una cadena de sal bendecida que se crepitaba frente a nosotros. Villarán, consciente del peligro, recitó una plegaria de contención mientras esparcía el velo de aislamiento en torno al perímetro. Las cadenas fijas al suelo se tensaron y emitieron un estallido de chisporroteos. El espectro retrocedió, gimiendo, y su imagen se difuminó como humo negro. Sin embargo, antes de disiparse por completo, susurró con voz cavernosa: no somos 16, somos incontables. Entonces, un estremecimiento sacudió todo el entorno. Los monitores de audio captaron una serie de latidos adicionales, más frecuencias aparecían en la forma de onda, todas desalineadas, superpuestas en caos. Queens 16, 17. Cada pulso anunciaba un nuevo eco que, de modo aberrante, parecía ya resonar en nuestros cuerpos. El equipo retrocedió deprisa. Comprendimos que el eco inextinguible no era un mero remanente, sino un ente en expansión que buscaba reconfigurarse en nuevos cuerpos y espacios. Si no interveníamos, las resonancias contaminarían toda la ciudad, propagándose como un contagio sordo. El capitán Ortega giró hacia mí con firmeza: debemos erradicar el origen de la grieta. Sin él, cada sello será temporal. ¿Cómo?
¿Sellamos un eco que no termina de nacer? Mientras pensábamos en la respuesta, el sonido de cadenas golpeando el pavimento se acercó por detrás. Un equipo de reconocimiento nos rodeaba, pero no eran nuestros compañeros, eran réplicas espectrales de nosotros mismos, copias frías, vacías. Capaces de susurrar el mismo verso que mantenía en vilo a Renández, uno más. El aire se enrareció por completo. El eco de 13 resonó en las paredes de concreto, fracturándolo en pedazos que cayeron a nuestros pies al caer la noche una vez más. La prisión se convirtió en un titán dormido cuyos latidos resonaban como un tambor ancestral. Tras el eco inextinguible y el enfrentamiento con sus réplicas espectrales, comprendimos que la única forma de erradicar la amenaza era adentrarnos en la boca misma de la bestia, regresar al corazón de la celda 11 y someter el brote original de esa grieta maldita. La operación comenzó en absoluto silencio. Villarán preparó la liturgia final en el viejo campamento improvisado y nosotros reforzamos nuestras armas con fragmentos de sal bendita, cadenas consagradas y talismanes de protección. Ramírez, aún con vestigios del velo exorcístico en su mirada, nos acompañó con paso firme y silencioso como un centinela marcado por su propia redención. El capitán Ortega repartió linternas tácticas con filtros rojos para no perturbar la penumbra y marcó rutas de avance en los planos provisionales de la prisión. Atravesamos la verja principal, sintiendo el peso de 1.000.000 de miradas encadenadas a nuestra espalda. El frío era tan intenso que nuestras bocanadas se convertían en fantasmas de vapor, mezclándose con la bruma que escapaba de los conductos oxidados. Por encima de nosotros, las ventanas clausuradas proyectaban manchas luminosas que parecían pestañas gigantes girando entre el humo. No dijimos palabra. El único sonido era el crujir de nuestras botas contra las losas agrietadas. En el corredor, el murmullo ya no era una voz contada, sino una sinfonía disonante, fragmentos de gritos, risas quebradas y el tañido lastimero de campanas invisibles. Cada vez que nos internábamos más, la atmósfera se cargaba con electricidad estática. Sentíamos hormigueos en la piel y un zumbido vibrando en el cráneo. Miranda avanzaba adelante, empuñando el crucifijo como faro. Hernández llevaba consigo los restos del talismán fracturado, cubiertos de un velo rojo de cera que resplandecía a la mínima luz. Villarán cerraba la comitiva, tocando con su bastón el suelo en múltiples puntos, recitando cánticos de exorcismo en latín fragmentado. Al llegar ante la puerta de la celda 11, el polvo grabado con números antiguos se iluminó con un fulgor lechoso. Aquellas marcas que habíamos tachado y resellado cobraron vida, reptando por el metal como parásitos ávidos de sangre. La puerta vibró, crujió y pareció jadear. Un murmullo gutural emergió por las rendijas. Origen, vive, late. Hernández extrajo la cadena bendecida. Tras un murmullo, la conectó a un eslabón que emergía de una hornacina a un costado de la reja. Era la misma cadena que habíamos arrancado en nuestro primer intento, colocada ahora al revés, un ancla de contención dispuesto para revertir el flujo de energía, con un gesto sincronizado. Miranda giró la llave de sal en la cerradura, mientras Villarán pulsaba su crucifijo contra el hierro. El mecanismo chirrió y se abrió un espacio de apenas 30 centímetros. Lo suficiente para colar la mano y presionar un complejo pasal de runas grabadas en la madera interior. Fue entonces que las sombras cobraron volumen y densidad. Como una luz brotaron del interior de la celda 11 figuras murmurantes con los rasgos desdibujados por el odio. Caras alargadas, ojos colmados de carbón y bocas alargadas por gritos interminables. Intentamos contenerlas con los actos litúrgicos. Salvador, imploras por nosotros, pero su mueca de angustia perforaba el aire. Las criaturas se retorcían, entrelazándose unas con otras, construyendo columnas humanas que avanzaban hacia él. Exterior, cada cuerpo estaba marcado con un número distinto, del 1 al 11, y su sola presencia comprimía el aire. Ahogando nuestras palabras, Ramírez avanzó hasta el umbral. Su respiración era un tambor acelerado. Alzó la mirada y por un instante sus ojos fueron dos brumas incoloras,
Con voz firme, recitó las contrasecuencias que Villarán le había grabado en la memoria. Un décim. Decem novem. Cada palabra resonó como un martillazo contra el yunque que forjaba la grieta. El suelo tembló, las paredes vibraron y un alarido coral rompió el silencio. Un canto atávico que solicitaba el origen de su existencia. Fue entonces cuando comprendimos la verdad que el párroco había escondido. No había un artefacto externo, sino un núcleo de sombra adherido al fondo de la celda, latente como un corazón sombrío. Para llegar a él, debíamos descender una trampilla oculta bajo una losa astillada, con la cadena al cinto. Hernández y Miranda retiraron con cuidado el fragmento despegado del suelo. Apareció un pequeño compartimiento en el que reinaba una oscuridad aún más densa. Descendimos por una escalera de hierro corroída, sosteniéndonos de un pasamanos inseguro. Cada peldaño parecía crujir bajo nuestro peso, enviando vibraciones que despertaban gemidos cavernosos bajo tierra. El corredor subterráneo medía apenas 2 metros de ancho y se prolongaba en ángulo recto, bordeado de paredes de mortero ennegrecido. Las linternas proyectaban haces temblorosos, manchas de moho fosforescente, restos de barro seco y un rejero de líquen oscuro que formaba la silueta de un ojo al fondo. Un eje de piedra pulida surgía del suelo, culminado en una cavidad circular donde latía un núcleo de sombra sólido. Era una esfera rugosa, como obsidiana desgastada, marcada por grietas que brillaban con una neblina interna. A nuestro paso, las voces se condensaron, convocando un aire helado. Villarán exclamó que debíamos romper el núcleo antes de que recuperara fuerza. Pero conforme nos acercábamos, vimos que las sombras emergían de él en forma de hilos iridiscentes que se enroscaban alrededor de nuestras muñecas. Un murmullo surgió del propio núcleo. Origen no muere. Su voz era metálica y juvenil, con un timbre que recordaba al eco de un niño perdido en un pozo profundo. Entonces, la esfera vibró y un latido resonó en nuestras sienes. Cada uno sintió que un tirón invisible intentaba arrastrar su conciencia hacia la oscuridad. Hernández gritó y empuñó la cadena bendita, golpeando la esfera con fuerza. El metal chirrió, el núcleo saltó y abrió en dos sus costuras internas, liberando un remolino de humo negro que expandió sus tentáculos hacia el techo. Miranda, con el crucifijo en alto, recitó la bendición más antigua que conocía. Un haz de luz brotó del hierro sagrado y atravesó el vórtice de tinieblas. El humo lamió nuestras botas y ascendió hacia la abertura. En ese instante crítico, Ramírez se adelantó sin dudarlo, con las manos al rojo vivo, arrancó un fragmento de la esfera y lo agarró con firmeza. Su piel chisporroteó, pero sostuvo el trozo ígneo contra su pecho y comenzó el canto inverso completo, completando la secuencia hasta el 0, decem novem poctor septem, sequin quatquor, tres duo, unus nihil. El aire explotó en un estallido de calor y luz. El túnel subterráneo se iluminó con un resplandor dorado que consumió el humo y las voces, fundiendo el fragmento con el resto de la esfera. Hasta las raíces de los muros rechinaron y se agrietaron, desprendiendo cascotes que cayeron a nuestros pies. El núcleo se disolvió en un vórtice vertical, aspirando la negrura hacia arriba y sellando la fisura con un crujido final. Cuando el polvo se asentó, solo quedó el silencio absoluto. El pasillo subterráneo había desaparecido, reemplazado por tierra y escombros compactos. Arrastrándonos, salimos de la celda 11 por la escotilla cerrada, iluminados por la luz temblorosa de nuestras linternas rojas. El capitán Ortega, al vernos emerger, bajó por la cadena de contención con ojos vidriosos. Nos abrazó sin pronunciar palabra, como si el hecho de ver aún respirarnos fuera un milagro. Hernández y Miranda intercambiaron miradas de alivio y agotamiento, conscientes de que habían asistido al funeral de una pesadilla. Villarán, con voz suave, acunó el fragmento de piedra chamuscado en sus manos y lo envolvió en una tela de lino consagrada. Hoy hemos sepultado el origen, murmuró, pero llevamos en nosotros la cicatriz de su aliento. Que nadie olvide cómo contarlos para que nunca regresen.
Al salir, la prisión quedó atrás. Sus muros ennegrecidos desprendieron el último suspiro de su susurramudo. Nosotros, sellados y marcados para siempre, nos retiramos bajo el cielo encendido por una estrella solitaria. La celda 11, clausurada eternamente, perdió otra pieza de ella misma, un origen que al fin aprendió a morir. La oscuridad se retira poco a poco ante la luz del amanecer, si has llegado hasta aquí. Déjame felicitarte. Eres de las pocas almas con la paciencia y el coraje necesarios para sumergirse en relatos como este y acompañar paso a paso el horror que late en la celda 11. No cualquiera soporta el peso de ver 11 voces entrelazarse en un coro de ultratumba, ni se atreve a hacerle frente al origen mismo de una maldición. Hoy te has convertido en un verdadero valiente de lo desconocido. Tu atención sostenida es un acto de resistencia. Pocas personas aceptan voltear al rostro de la oscuridad y, sin embargo, tú lo has hecho. Has permitido que el relato te atraviese, que sus muros te opriman y que sus sombras te rocen el alma, sin apartar la mirada. Ese compromiso no es menor, eres un testigo de los susurros impronunciables, de los grilletes que traspasan carne y de la cifra que marcó el destino de incontables prisioneros etéreos. Ahora te invito a dejar en los comentarios la siguiente frase única: yo conté el eco 11 y mi espíritu no se rindió. Al escribirla, demostrarás que formaste parte de este rito, que resististe hasta el final y que tu mente no sucumbió bajo las cadenas del miedo. Esa frase será nuestra señal secreta para reconocer a quienes compartimos la sed de lo oculto y el valor para mirar de frente a lo inexplicable. Si esta aventura te heló la sangre y agitó tu curiosidad, ayúdanos a que nadie más quede aislado en la penumbra. Comparte este video con un amigo buscador de misterios. Cada vez que presionas compartir, extiendes el ritual y permites que más espectadores se unan a esta travesía oscura. Piénsalo como encender una linterna en un pasillo interminable. Tu acto de difundir el relato trae luz donde antes reinaba el silencio, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Convertirte en suscriptor significa formar parte de una hermandad de exploradores de lo prohibido. Al suscribirte, no solo presionas un botón, te conviertes en guardián de secretos, en cómplice de relatos que reviven la frontera entre lo tangible y lo etéreo. Es un compromiso filosófico. Suscribirse es prometer no olvidar nunca los ecos que vibran en la noche y acompañar a esta comunidad mientras navegamos juntos por lo insondable. Recuerda que tu apoyo no es un simple número en las estadísticas, es la chispa que enciende nuevas historias, el aliento que alimenta la antorcha de lo sobrenatural y el aliento que mantiene viva la llama de la curiosidad. Cada like y cada comentario construyen un puente hacia más videos, más relatos y nuevos misterios que aún esperan ser desvelados. Gracias por tu compañía en esta expedición sombría. Te espero en los pasillos menos transitados del canal, donde lo macabro y lo fantástico se entrelazan sin pedir permiso. Hasta la próxima historia. Mantén los sentidos alerta y recuerda, en cada sombra se esconde un susurro que puede romper el silencio. Y si alguna vez escuchas el conteo en tu propio entorno, sabrás que, de algún modo, la celda 11 sigue viva en tu memoria. Nos vemos pronto, valiente colono de lo oculto.